¿Ya te has mudado? ¿Ya te has cambiado de monte? ¿Ya te has trasladado al monte de Sión? Los que han escuchado mi enseñanza anterior saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Es totalmente correcto salir del monte Sinaí para pasarnos al monte Sión. Estoy absolutamente convencido que lo que comencé a enseñar la semana pasada con respecto a este tema es de absoluta relevancia. Si tú todavía no has escuchado mi enseñanza anterior, te invito a que lo hagas para poder comprender mejor la continuación del tema en el día de hoy. El domingo pasado me referí a los dos montes de los cuales nos habla la Biblia en forma especial, el monte Sinaí y el monte Sión. Estos dos montes no tienen nada que ver entre sí, y Dios mismo se trasladó desde el monte Sinaí al monte de Sión. Dios no reside más en el monte Sinaí, sino que Él está ahora sobre el monte de Sión. El Padre Celestial nos bendice desde el monte de Sión y no desde el monte Sinaí. Por eso, repito, mi enseñanza anterior en relación a estos dos montes está a disposición en nuestra página de internet, iglesiadelinternet.com, y puede ser descargado gratuitamente. Hoy entonces vamos a continuar con el tema de la semana pasada. Nosotros como creyentes en Cristo Jesús estamos sobre el monte de Sión. Este monte no es solo un simbolismo espiritual, sino que es también un lugar geográfico real en la ciudad de Jerusalén. El monte de Sión no representa solamente un simbolismo espiritual de las bendiciones que poseemos en Cristo y una alegoría a la gracia divina, sino que también es un lugar físico que existe en la realidad. El monte Sinaí nos habla de la ley y el monte de Sión nos habla de la bendición divina. El monte de Sión es un cerro ubicado al sudeste de la parte antigua de la ciudad de Jerusalén, donde se encuentra el Muro de los Lamentos y donde en la actualidad está construida la mezquita de Al-Aqsa. Sobre el monte de Sión se encuentra el aposento alto, lugar donde Jesús celebró la última cena con sus discípulos antes de ir a la cruz. El aposento alto es el lugar donde Jesús pasó las últimas horas con sus discípulos. Allí estuvo Jesús antes de ir al huerto de Getsemaní, antes de ser arrestado y maltratado para ser llevado finalmente a la cruz. El aposento alto es el mismo lugar donde los discípulos debían esperar la promesa del Padre después de que Jesús hubiese ascendido al cielo, en el denominado día de Pentecostés. En Hechos 1:13 leemos: y entrados subieron al aposento alto. Este es el recinto donde se encontraban los discípulos. Dicho sea de paso, el aposento alto era un recinto muy cómodo, espacioso y adecuadamente preparado para este tipo de eventos. En mi reciente viaje a Israel, tuve la oportunidad de visitar uno de estos lugares abiertos al turismo. Aunque este aposento alto que yo visité no fuera exactamente aquel en el que se encontraron los discípulos en aquella oportunidad, es bastante similar en sus medidas y distribución. Este recinto se encuentra en el primer piso de una construcción y tiene acceso por medio de una escalera. Aquel aposento alto del que nos habla el libro de los Hechos era un recinto cómodo, espacioso y especialmente preparado con todo lo necesario como para que un buen número de personas pudieran celebrar una fiesta o un acontecimiento similar. Ese aposento alto es el lugar donde Jesús lavó los pies de sus discípulos. El versículo que acabamos de leer nos sigue diciendo: donde moraban o acostumbraban a reunirse Pedro y Jacobo y los demás discípulos. Evidentemente este aposento alto era el lugar de reunión de los discípulos. Este era el lugar donde se congregaban para estar juntos después de la muerte de Jesús. Después que Jesús fue crucificado, los
los discípulos acostumbraban a encontrarse en este aposento alto. En el pasaje que nos ocupa, encontramos a los discípulos reunidos allí, antes del día de Pentecostés. El capítulo 2 nos habla de la llegada del Espíritu Santo, precisamente del día de Pentecostés. Esto sucedió durante la fiesta judía llamada Shavuot, fiesta de las semanas, durante la cual se celebraba el 50º día de la aparición de Dios en el monte Sinaí. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban allí reunidos, estos comenzaron a hablar en otras lenguas, y desde allí en adelante la gracia divina se esparció por todos lados. En ese momento, la gracia divina del nuevo pacto comenzó a esparcirse por todo el mundo. El aposento alto es el lugar de nacimiento de la iglesia neotestamentaria. Ese día marcó la entrada en vigencia del nuevo pacto. Cabe recordar que el nuevo pacto no comienza en Mateo capítulo 1. El nuevo pacto entra en vigor luego de la muerte de Jesús. El apóstol Pablo nos dice que Jesús vino a este mundo bajo la ley. En Gálatas 4:4 leemos: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El ministerio de Jesús sobre la tierra tuvo lugar bajo la ley. Los 4 evangelios, en su mayor parte, relatan acerca del ministerio de Jesús bajo la ley. El nuevo pacto entró en vigor después de la muerte de Jesús. ¿Cuándo es que tiene validez un testamento? Después de la muerte del testador. Un testamento carece de validez mientras el testador está con vida. El testamento recién puede entrar en vigor después de la muerte del testador. El Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, entró en vigor recién después de la muerte de Jesús. Hechos capítulo 2 nos relata la inauguración oficial del mismo. Allí en el aposento alto nació la iglesia neotestamentaria. Tú y yo estamos en el aposento alto. Tú y yo fuimos trasladados, espiritualmente hablando, al aposento alto. Este es el lugar donde deberíamos vivir, sobre el monte correcto. Bajo el nuevo pacto, se vive sobre el monte de Sión y no sobre el monte Sinaí. El monte de Sión representa la gracia divina. El Señor nos bendice desde el monte de Sión. El aposento alto representa mucho más de lo que podemos suponer. La Biblia también nos habla de un aposento alto espiritual. Vamos a ir juntos al pasaje de Efesios 2, versículo 6. Como dije antes, el aposento alto es un lugar físico y real, pero también tiene un aspecto espiritual que se describe en este versículo. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es nuestro aposento alto espiritual, nuestra residencia. Como iglesia de Cristo son las regiones celestiales. Como creyente fuimos resucitados con Cristo y trasladados a los lugares celestiales juntamente con Él. Estamos sentados con Cristo en las regiones celestiales a la diestra de Dios. Nosotros los creyentes somos la generación de Benjamín. El nombre Benjamín significa hijo de la derecha. Por lo tanto, dado a que estamos a la diestra del Padre Celestial, somos la generación de Benjamín. Nosotros no somos los que estamos a su izquierda o a un costado, sino que tenemos un lugar de privilegio, a la derecha. Fuimos trasladados juntamente con Cristo a la diestra del Padre Celestial. La Biblia se refiere al lado derecho, como el lado de la justicia. Fuimos justificados y por eso estamos a la diestra del Padre. La generación de Benjamín es la generación del Nuevo Testamento que está a la diestra del Padre en las regiones celestiales. Por medio de esta enseñanza, quiero mostrarte lo que esto significa en la práctica. Para descubrir esto, debemos tener en cuenta que el Espíritu Santo descendió en el aposento alto. El creyente, el Hijo de Dios, posee el máximo bien espiritual, a saber, el Espíritu Santo. El creyente en Cristo es poseedor del máximo exponente celestial que pueda existir, a saber, el Espíritu Santo. Dios le dio al creyente
creyente lo máximo que puede haber, el bautismo con el Espíritu Santo, y junto con el bautismo le dio el don de lenguas. El hablar en lenguas es lo más celestial que puede existir y nos transporta a las regiones celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Qué sucede cuando oramos en lenguas? ¿Qué beneficios prácticos aporta a nuestra vida el tiempo dedicado a la oración y a la meditación de la palabra de Dios? En la vida moderna, ajetreada y exigente que vivimos, se hace sumamente necesario encontrar momentos de descanso y reposo en la fe. En este mundo, todos nosotros estamos expuestos a una constante presión, ya sea laboral o familiar, llena de demandas y exigencias. De allí, pues, se hace sumamente necesario que podamos entrar en el reposo. La palabra de Dios dice que si hay algo en lo que nos tenemos que esforzar, es entrar en el reposo divino. La vida cotidiana puede llegar a ser muy veloz y nos enfrentamos al peligro de perder el reposo y la paz. Pero el plan de Dios para nosotros es llevarnos al lugar de reposo. Por esa razón es que nos trasladó a los lugares celestiales en Cristo Jesús. Este es el lugar de reposo. No tenemos que hacer absolutamente nada de nuestra parte para estar en ese lugar. Fuimos trasladados allí juntamente con Cristo. Ese traslado implica descanso y reposo. Esto es de suma importancia. Descanso o reposo parecen palabras demasiado simples. Sin embargo, encierran uno de los conceptos más importantes para nosotros. Mantenernos quietos en ese lugar de descanso y reposo al que fuimos trasladados con Cristo es uno de los ejercicios espirituales más importantes que podemos realizar. Precisamente allí es donde somos fortalecidos. El mundo nos dice que cuando más hacemos y más activos estamos, más vamos a lograr, mientras que Dios nos dice que cuanto más reposamos y descansamos en Él, más efectivos seremos. El mundo nos dice que cuanto más cosas hacemos al mismo tiempo, mayores logros tendremos. Dios nos dice que cuanto más aprendamos a descansar y a entrar en su reposo, tanto más éxito tendremos. Por esa razón, vamos a considerar ahora cómo es ese lugar de reposo en la práctica. Entrar en el reposo es nada más ni nada menos que disminuir la velocidad y hacer uso constante del don que nos dio el Espíritu Santo, el don de lenguas. Pentecostés equivale a la plenitud del Espíritu Santo. El nombre Pentecostés no se refiere solamente al lugar donde tuvo lugar lo que nos relata Hechos capítulo 2. El aposento alto fue el lugar donde estaban reunidos los discípulos cuando descendió el Espíritu Santo. Vamos a considerar ahora juntos un pasaje que se encuentra en Primera Reyes para ver allí algo muy interesante. En el capítulo 17 encontramos la historia de Elías y la viuda de Sarepta. La historia de Elías y la viuda de Sarepta. Esta historia tiene muchos aspectos interesantes, pero nosotros nos vamos a concentrar ahora solo en la segunda parte de la misma. Vamos a leer allí desde el versículo 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Y para hacer morir a mi hijo? Esto es el ministerio del monte Sinaí. Las palabras de esta mujer nos hablan del ministerio de los profetas del Antiguo Testamento. Las palabras de esta mujer nos hablan del ministerio de los profetas del Antiguo Testamento. Cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaban, muchas veces era para traer juicio. Esta mujer conocía eso. Y por eso pensaba que su hijo había muerto a causa de pecados que ella hubiera cometido. Esto es la ley. Sin embargo, si seguimos leyendo, vamos a ver que Elías era uno de los profetas que tenía una visión del nuevo pacto. El hijo de esta mujer
mujer vuelve a la vida. Él experimenta la resurrección. En el versículo 19 leemos, Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento alto, donde él estaba, y lo puso sobre su cama. El profeta llevó al niño al aposento donde él estaba, el cual se encontraba en el piso superior de la casa. Habíamos dicho que el aposento alto se encontraba en el monte de Sión, ¿verdad? Esta mujer piensa que el profeta trae juicio sobre ella. Sin embargo, él le otorga la gracia divina. La gracia divina se manifestó en el aposento alto. Allí es donde comienza oficialmente el nuevo pacto. Nosotros, los creyentes en Cristo, nos trasladamos desde el monte Sinaí hacia el monte de Sión. Habíamos visto que la atmósfera sobre el monte Sinaí era aterradora. Si aún una bestia llegaba a tocar el monte, caía muerta inmediatamente. Poco después que Dios entregó los 10 mandamientos al pueblo de Israel, murieron 3,000 personas, mientras que poco después de haber descendido el Espíritu Santo sobre el monte de Sión, el día de Pentecostés, 3,000 personas experimentaron la salvación. El nuevo pacto es un pacto de vida. El nuevo pacto ministra constantemente vida. Por esa razón, no es casualidad que en esta historia el profeta Elías llevó al niño muerto hacia su aposento en el primer piso de la vivienda. Veamos lo que sucedió allí. Y lo llevó al aposento alto donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando a Dios, dijo, Señor, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir su hijo. ¿Por qué dice esto el profeta Elías? Porque en el antiguo pacto solo conocían a un Dios que traía juicio. Sin embargo, Dios nunca quiso traer juicio a su pueblo. Su plan desde el principio siempre fue mostrarles su gracia. El juicio es una consecuencia de la ley. La ley dice, el alma que pecare esa morirá. Habíamos dicho anteriormente que el profeta Elías representa aquí al nuevo pacto. En esta oportunidad, Dios comienza a mostrar su gracia y misericordia. En el versículo siguiente leemos, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor, y dijo, Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Esto es lo que nos describe el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos mortales. El ministerio del Espíritu es vivificar y fortalecer nuestros cuerpos mortales. Este pasaje nos sigue diciendo, tomándolo luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. En el aposento alto suceden milagros. En el aposento alto sucedió el milagro de Pentecostés. En el aposento alto, por medio del Espíritu Santo, todo lo muerto recobra vida. Vivamos en el aposento alto. No tenemos necesidad de estar esperando la promesa, pues el Espíritu Santo ya descendió. Lo único que necesitamos es apropiarnos de las promesas que ya están a nuestra disposición. Cuando oramos en lenguas, sucede algo en nuestro interior y esto produce vida. Cuando estamos en el aposento alto, experimentamos la vida. Elías tomó al niño muerto, lo llevó al aposento alto y lo trajo de vuelta con vida. Esto nos muestra un cuadro simbólico. Si él hubiese dejado al niño donde estaba, no hubiese sucedido nada.
Pero cuando lo llevó arriba con él, allí sucedió el milagro. Se lo trajo de vuelta a la madre, recién después que el niño había recobrado la vida. El aposento alto es un lugar para meditar y reconfortarse. Cuando vamos al aposento alto hallamos descanso y sosiego. Allí recobramos nuevas fuerzas para poder continuar con nuestra vida diaria, haciendo frente a los desafíos que se nos presenten. Esta no es la única historia que nos relata la Biblia en relación al simbolismo del nuevo pacto. Recién acabamos de leer sobre el profeta Elías, pero también sucedió algo similar con su sucesor, el profeta Eliseo. En la trayectoria del profeta Eliseo sucedieron muchos más milagros todavía. La Biblia también nos relata algunas experiencias del profeta Eliseo en relación al aposento alto. Vamos a ir ahora a Segunda Reyes capítulo 4. Allí encontramos la historia de Eliseo y la tsunamita. Esta mujer era estéril, pero deseaba tener un hijo. Vamos a considerar juntos lo que sucedió en esta historia. En Segunda Reyes 4, los versículos 8 al 14, leemos lo siguiente. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento alto de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Aquí se describe este aposento alto y los elementos que había dentro de él. Aquí nos habla, entre otras cosas, de una cama, y no se refiere a una simple cama donde dormir. La mención de estos elementos contiene un simbolismo que tiene que ver con la tipología bíblica. La cama representa aquí el descanso. El aposento alto es un lugar donde podemos descansar. El aposento alto es un lugar para descansar y recobrar nuevas fuerzas. Cuando oramos en lenguas, entramos en el reposo. Esta es la promesa de la cual ya nos habla el Antiguo Testamento. Las nuevas lenguas traen reposo y descanso. En este aposento no es solamente una cama, sino también una mesa. Esta mesa está llena de alimentos. Esta es la mesa de la cual nos habla el Salmo 23. El término que se usa para describir la palabra mesa es exactamente el mismo en los dos casos. Esta es una mesa llena de provisiones. Por esa razón, cuando oramos en lenguas, recargamos nuestras baterías espirituales, recibimos alimento espiritual, nos renovamos espiritualmente. Esta mesa no está vacía, sino preparada con todo lo que necesitamos para alimentarnos. ¿Qué es lo próximo que vemos aquí? Una silla, la cual seguramente también sería para descansar. La silla, si bien nos habla también de descanso, nos muestra algo más. Habíamos dicho que fuimos trasladados a los lugares celestiales con Cristo. Jesús no está de pie a la diestra del Padre. Él está allí sentado. Esto nos indica una posición de autoridad. Cada uno de los creyentes posee autoridad espiritual. Cada creyente posee autoridad para ser utilizada contra las acechanzas del enemigo, para ordenarle en el nombre de Jesús que se detenga. Nosotros fuimos trasladados con Cristo a los lugares celestiales. Jesús está allí como sumo sacerdote. Él no tiene que hacer un sacrificio diario como los sacerdotes lo hacían en el templo.
Él acabó completamente su obra y se sentó a la diestra de su Padre como sumo sacerdote. Los sacerdotes que ministraban en el templo tenían que estar de pie todo el día, pues siempre tenían que estar haciendo algo. Sin embargo, la obra de Jesús está acabada. Él mismo dijo, consumado es. Por esa razón, después que acabó su obra, se sentó a la diestra de su Padre. Él no está de pie, sino sentado. Esta es nuestra posición de autoridad. Estar sentado indica descanso y autoridad. Este es el lugar del aposento alto. Jesús les dijo a sus discípulos, recibiréis poder de lo alto cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En este poder está la autoridad del Espíritu Santo. Poder y autoridad por medio del Espíritu Santo. Poder de lo alto es lo que recibieron los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. En aquel aposento alto al cual nos estamos refiriendo en este pasaje, encontramos, además de la cama, de la mesa y de la silla, también un candelero. El Espíritu Santo también trae iluminación. Si vivimos en el aposento alto, si hablamos en nuevas lenguas, la luz del Espíritu Santo viene a nuestra vida. El Espíritu Santo nos ilumina trayendo dirección e instrucción. Cuando Él nos ilumina, vemos de pronto ciertas cosas que tienen que ver con nuestra vida y que son de suma importancia. El candelero del tabernáculo era denominado menora. La palabra hebrea que se traduce aquí como candelero es precisamente menora. Esta luz, el candelero, está en el aposento alto. En la tipología espiritual nos habla de la luz del Espíritu Santo como guía divina. Cuando hablamos en lenguas descansamos, somos vivificados y fortalecidos. Esto es simbolizado por la cama. Cuando oramos en lenguas recargamos nuestras baterías espirituales y eso se puede comparar con la mesa, la cual está cubierta y preparada para que nos alimentemos. Cuando hablamos en lenguas recibimos poder y autoridad, y la silla aquí nos habla de una posición de autoridad y señorío. Y por último, el candelero nos habla de guía y dirección. Este es otro de los ministerios que el Espíritu Santo ejerce en nuestra vida. Todas estas cosas están ubicadas en el aposento alto. ¿Qué es lo que sucedió en el aposento alto? Los 120 allí reunidos fueron fortalecidos por medio de las lenguas celestiales. Si seguimos leyendo nuestro pasaje y después de observar los elementos que son enumerados aquí, encontramos que el versículo 11 nos dice lo siguiente: y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Aquí vemos que el profeta Eliseo estaba descansando. El versículo siguiente nos dice: entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, y aquí tú has estado solícita para nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Eliseo había sido tan bendecido por esta mujer que deseaba retribuirla en algo. Por eso le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Esta es la pregunta correcta que debemos hacer cuando deseamos honrar a alguna persona. Cuando deseamos bendecir a alguien, esta es la pregunta correcta para iniciar el proceso de la honra hacia esa persona. No le compres lo que te parece o lo que tú consideres que está bien, sino formula la pregunta correcta. ¿Qué quieres que haga por ti? Con esta pregunta comenzó el proceso de la honra hacia esa persona. Esta es la pregunta que Eliseo le hizo a esta mujer. Mientras Eliseo meditaba sobre su pregunta, su siervo Giezi le hace notar que esta mujer no tiene hijo y que su marido es viejo. El profeta Eliseo es huésped en la casa de esta mujer.
Y esta era la necesidad que ella tenía. Ella deseaba tener un hijo. Este pasaje nos muestra que un año más tarde, ella tiene en sus brazos el niño deseado. Aún a pesar de la edad avanzada de su marido y de las dificultades que parecían hacerlo imposible. El profeta tiene autoridad. Él le rogó a Dios por este milagro y ella concibió un hijo. La lección que aprendemos aquí es la forma tan maravillosa de honrar a una persona y de bendecir a alguien. A menudo, cuando queremos retribuir un favor a alguien, pensamos que dicha persona puede necesitar o desear esto o aquello. Lo mejor sería preguntarle, ¿qué quieres que te haga? Esta pregunta indica el comienzo del proceso de honra hacia esa persona. El aposento alto, lugar en el Antiguo Testamento donde se hospedaron los profetas Elías y Eliseo, y lugar en el Nuevo Testamento donde nació la iglesia. Este es el lugar donde Dios desea que vivamos. Lugar de descanso y reposo. Otro ejemplo sobre el aposento alto lo encontramos en la historia del apóstol Pedro y Tabita, esto es Dorcas, la cual leemos en Hechos 9:36 al 41. Cuando Tabita murió, el apóstol Pedro la trajo de nuevo a la vida. ¿Dónde sucede este milagro? En el aposento alto. Este es un lugar de reposo y de vida, de iluminación y de poder. De iluminación y de poder. En el aposento alto nació la iglesia de Cristo. En el aposento alto nació la iglesia de Cristo, y desde allí se expandió por todo el mundo. Si hay un pasaje en el cual podríamos resumir todo esto, sería Romanos 8:26. Romanos 8:26. Allí encontramos el resumen de la obra del Espíritu Santo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estos gemidos indecibles de los cuales nos habla este versículo equivalen a las lenguas repartidas por el Espíritu Santo a los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué sucede cuando oramos o hablamos en otras lenguas? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Necesitas ayuda en algún área de tu vida? La Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Es interesante notar que la palabra que en este versículo se traduce como debilidad, en el original griego se refiere principalmente a enfermedad. Naturalmente que en el idioma griego son varias las palabras que se utilizan para referirse a enfermedad, pero una de las principales es sinónimo de debilidad. Donde hay enfermedad también hay debilidad. Por eso repito, en el idioma griego, en la mayoría de los casos, la palabra debilidad es sinónimo de enfermedad. Por lo tanto, el Espíritu Santo también nos ayuda en nuestra enfermedad. Eso es lo que vimos en relación al profeta Elías, cuando resucitó al niño que había muerto. Lo mismo sucede con el apóstol Pedro, quien trajo a Dorcas o Tabita de nuevo a la vida. Todos estos milagros sucedieron en un aposento alto. Esto nos muestra que el Espíritu Santo no solo nos otorga descanso, vida, autoridad y poder y nos reconforta interiormente, sino que también nos ayuda cuando nuestros cuerpos físicos están enfermos. Este pasaje lo dice claramente. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, lo
lo cual, como acabamos de ver, es sinónimo de enfermedad. En estos casos nosotros no sabemos cómo pedir como conviene, pero el Espíritu Santo lo sabe. Muchas veces ni siquiera los mismos médicos saben qué es lo que nos sucede. Sin embargo, el Espíritu Santo sí lo sabe. A menudo sucede que los médicos buscan durante largo tiempo la causa de una enfermedad sin llegar a un resultado satisfactorio, pero el Espíritu Santo, quien es Dios mismo, nos dice: yo soy tu sanador. Dios se reveló a los israelitas de esta manera. Dios mismo les dijo que ellos no habrían de padecer ninguna de las enfermedades de los egipcios. El pueblo de Israel conocía a Dios como el sanador, como el médico. En enseñanzas anteriores habíamos dicho que las enfermedades de Egipto representan a las enfermedades de este mundo. La enfermedad está en el mundo, sin embargo, aunque nosotros estamos en este mundo, no pertenecemos a él. Por esa razón, cuando somos atacados por una enfermedad, tenemos a alguien que nos puede asistir. Nuestro ayudante es el Espíritu Santo. Cuando somos atacados por una enfermedad, hacemos todo lo que está de nuestra parte para curarnos, siguiendo también los consejos del médico, pero nuestra entera confianza está puesta en el Espíritu Santo, quien es el que realmente nos puede ayudar en nuestra debilidad. A menudo, cuando estamos enfermos, no sabemos cómo orar. ¿Cómo habremos de pedir como conviene si no sabemos cómo orar? Esta es una pregunta importante, ¿verdad? En esos casos no sabemos pedir como conviene, porque aunque hayamos adquirido suficiente información sobre los síntomas que padecemos, no somos médicos para tener la solución correcta. ¿Cómo habremos entonces de pedir como conviene? La respuesta la encontramos en este versículo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad con gemidos indecibles. La Biblia dice que cuando Dios oyó los gemidos de su pueblo Israel, los libró de sus dificultades. Dios oyó los gemidos de la gente. Esos gemidos indecibles salen desde la profundidad del alma del ser humano. Por esa razón, cuando oramos en lenguas, nuestro espíritu es el que ora. A menudo experimentamos que mientras estamos orando por la salvación de alguna persona, hay gemidos indecibles que se entremezclan con nuestras palabras. Esto sucede especialmente cuando oramos por la salvación de personas muy allegadas a nosotros. Estos gemidos indecibles son como dolores de parto. Aquellos que están en el ministerio de oración saben a qué me estoy refiriendo. En estos casos, las palabras que expresamos en nuestra oración se entremezclan con gemidos. Cuando oramos en lenguas, éstas expresan el sentir de nuestro interior. Sin embargo, estos gemidos indecibles no solo se presentan cuando oramos por la salvación de alguna otra persona, sino que pueden aparecer también cuando oramos por nuestra situación personal. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestra enfermedad, en nuestra desesperación y cuando no sabemos más qué decir. Cuando se nos acaban las palabras, lo mejor que podemos hacer es orar en lenguas, pues esa es la oración adecuada. Orar en lenguas siempre habrá de ser la oración correcta. Lo que es más efectivo desde la perspectiva divina es lo que el diablo más ha tratado de atacar, el don de lenguas. Es una de las principales causas de división entre los cristianos. Esto divide a los cristianos en dos corrientes principales. Por un lado los tradicionales y por el otro lado los pentecostales. El diablo siempre intentará atacar aquello que es más efectivo. La brecha más grande en toda la historia de la Iglesia se produjo en cuanto al tema del Espíritu Santo. A través de la historia, el diablo ha atacado principalmente el don de lenguas, lo cual fue la señal distintiva del nacimiento de la Iglesia.
El aposento alto, sinónimo del hablar en lenguas, es el lugar más atacado por el diablo. El aposento alto, lugar donde está la cama que indica reposo, la mesa que simboliza alimento, la silla que representa la autoridad y el candelero que tipifica la iluminación, es el blanco predilecto de las acechanzas del diablo. En el momento en que se produce una división en aquel lugar, se vuelve automáticamente al monte antiguo de la ley. El nuevo monte, el monte de Sión, es el monte de la gracia y se encuentra unido al Espíritu Santo y a su poder. Rechazar esto es volver otra vez al monte Sinaí para ponerse de nuevo bajo la autoridad de la ley. Esto es una verdadera tragedia. En los años de experiencia que tengo en el ministerio, siempre he podido comprobar que donde está la gracia está el poder del Espíritu Santo. La gracia divina y el Espíritu Santo van de la mano. Los dones de gracia son una manifestación del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo es Pentecostés. Cuando hablo acerca de la manifestación del Espíritu Santo, no me estoy refiriendo a que somos una iglesia pentecostal. Por el hecho de que digo que el Espíritu Santo es sinónimo de Pentecostés, no me identifico con un ministerio pentecostal. Cuando digo que los dones de gracia son una manifestación del Espíritu Santo, no significa que nuestra iglesia sea una iglesia carismática. A decir verdad, deberíamos dejar de lado todos esos términos que etiquetan o clasifican y volver simplemente al aposento alto. Si todas las iglesias hicieran eso, todos los creyentes pertenecerían simplemente a la iglesia de Cristo y tal y cual lo diseñó Dios. Todos los creyentes perteneceríamos simplemente a la iglesia del nuevo pacto, nacida en el aposento alto. Este es el plan de Dios para sus hijos. Él siempre deseó mostrarnos su gracia. El plan de Dios para nosotros desde el comienzo mismo ha sido siempre el monte de Sión. Allí es donde está ubicado el aposento alto. Todo lo que las diferentes clasificaciones o denominaciones han conseguido es división del cuerpo de Cristo. Todos los programas o conceptos que el ser humano utilice con el propósito de unir todas esas divisiones terminarán en el fracaso. La única manera posible de volver a la unidad es por medio de la oración. Cuando los 120 que estaban reunidos unánimes orando en el aposento alto, descendió el Espíritu Santo con el don de lenguas. Este acontecimiento es el que marca el momento del nacimiento de la Iglesia. La unidad del cuerpo de Cristo no se produce por iniciativas o actividades humanas de cualquier índole que éstas fueran. La unidad del cuerpo de Cristo solo se produce como resultado de la oración unánime. Esto es lo que sucedió en el aposento alto, el nacimiento de la iglesia. La unidad verdadera es el resultado de la oración unánime. Esto es lo que produjo la unidad al comienzo de la historia de la iglesia. La unidad se produce por medio de la oración. Hechos capítulo 2 nos dice que después de haber sido derramado el Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos en el aposento alto, todos estaban unánimes juntos. La unidad se produce por medio de la oración. Así es como comenzó y así es como puede continuar. La unidad no se produce por el hecho de que todos tengan la misma doctrina o compartan la misma opinión. La unidad tampoco es el resultado de los distintos compromisos que se hagan. Todas esas cosas no conducen hacia la unidad. Nunca habremos de estar todos de acuerdo y mucho menos de manera constante. Sin embargo, el Espíritu Santo es el que produce la unidad por encima de los distintos puntos de vista doctrinales. Por lo tanto, toda iniciativa para promover la unidad que esté basada en la oración es digna de ser apoyada. A
pero todo aquello que esté basado en programas, esfuerzo o estrategia humana no habrá de producir ningún resultado. Lo único que produce un resultado positivo es la oración. La Biblia dice que nosotros no sabemos cómo pedir como conviene, y esto no se refiere a lo personal, sino también en general, en cuanto a todo el cuerpo de Cristo. Volvamos a considerar este versículo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En el idioma griego, la frase que dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros es más amplia y específica de lo que leemos aquí. La acción de interceder significa que Él nos echa una mano o nos ayuda para que podamos lograrlo juntos. Esto es lo que se deduce de la construcción de la frase en el idioma griego original. Dicho en otras palabras, dado a que nosotros no sabemos cuál es la solución correcta y que no sabemos pedir como conviene, el Espíritu Santo viene a ayudarnos para que juntos podamos hacer frente a la situación y salir victoriosos. Cuando oramos en lenguas, cuando nuestras palabras se acaban y no sabemos más cómo pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y hace lo que acabamos de describir en el párrafo anterior, a saber, nos ayuda para que juntos podamos hacer frente a la situación y salir victoriosos. Lo que no logran aquellos que nos intentan ayudar, lo que no pueden hacer los médicos para devolvernos la salud, es lo que el Espíritu Santo hace cuando hablamos en lenguas. Él viene a ayudarnos en nuestra debilidad para que juntos podamos hacer frente a la situación, saliendo victoriosos. Esta es la obra del Espíritu Santo. Él nos ayuda echándonos una mano en el momento de necesidad. Hay personas aquí presentes o tal vez escuchando por internet a quienes les va bien. La razón de su bienestar actual es porque alguien ha estado orando por ellos anteriormente. Mientras dichas personas estaban atravesando problemas, han probado seguramente diferentes soluciones, pero todas ellas sin resultado satisfactorio. La solución posiblemente llegó cuando otros hubieran orado por ellos, o tal vez cuando ellos mismos, cansados de buscar la solución, oraron pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede conducirnos hacia la salida correcta y adecuada en toda difícil situación. Con su ayuda, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Con su apoyo e intercesión, aparece de repente la solución. Cuando escucho testimonios en referencia a esto, estoy más seguro que la oración fue el paso previo a la solución. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Él no solo nos ayuda a nosotros, sino también a otros que están en necesidad. Sus gemidos indecibles forman parte de su intercesión a nuestro favor y a favor de aquellos por los cuales le pedimos. El plan de Dios para su iglesia es que ella viva en el aposento alto. En ese lugar somos bautizados con el Espíritu Santo y recibimos el don de lenguas. Hagamos uso de los dones que Él nos da. Oremos en otras lenguas y pidámosle ayuda en nuestra debilidad. De esa manera podemos entrar en el reposo, podemos ejercer autoridad y recobramos nuevas fuerzas. El aposento alto es el lugar divino establecido para la iglesia. Este es el lugar de la unidad, de la verdadera unidad. Por esa razón es que nunca lograremos verdadera unidad si intentamos dejar al Espíritu Santo de lado. Si deseamos contar con la ayuda de Dios, debemos hacer las cosas a su manera. Sería necio de nuestra parte intentar lograr soluciones haciendo de lado la obra del Espíritu Santo. Hay muchos creyentes que actúan de esa manera con el propósito de no ser tropiezo a nadie. Sin embargo, esta es una forma errónea de pensar, pues no va a tener resultados positivos. El lugar de la unidad es el aposento alto. Todas las demás cosas forman parte del esfuerzo humano. La unidad que se produce en el aposento alto es obra de la gracia divina. Por esa
esa razón, no podemos darnos el lujo de poner de lado todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo y el hablar en lenguas. En nuestra iglesia local, en nuestra iglesia de la gracia, habrás de oír a menudo sobre este tema, porque lo que sucedió en el aposento alto indica el comienzo del nuevo pacto. No podemos separar la oración de la gracia. Las dos van de la mano. Amén.